vamos a cabo. Taco burro se quedan aí. Bueno, vamos a montar. Traer os tratores com o braço para hay que meter o carretillo. Sí, puedo ser tres. Bueno, buenas tardes, que esta tarde noche que no tuve tiempo a venir, sabes, entre una cosa y otra, bueno, va pasando el tema y no tal. Y hoy es domingo a la tarde, que son casi las 8:30, y me vino a ayudar mi padre, que está mirando ahí el pienso de los terneros y tal, a montar la manga, que queda lista para mañana, que hoy a la mañana ainda sabes, ha llovido algo, y a ver si... ¿cómo se dice? A ver si... ¿cómo se dice, hombre? De echarles por encima del lomo esto de las moscas y garrapatas y tal, y mosquitos a las vacas, para que pasen un septiembre bueno. A las de la finca de arriba no les hace falta, que es una finca más alta y está a 800 y algo metros. 800, casi 850 debemos andar por ahí en la finca de arriba grande. Y ahí no corre, hace más, ¿sabes? Hace rocío y corre, hace más fresco, corre más el aire y tal, y no hay mosca. Pero aquí para algo más la mosca, y como están vacas paridas, pues bueno, como ve la manga voy a irme, está montada, vaya. Nada, que os iba diciendo que como hay vacas paridas y tal, todas ahora que están dando leche y tal, que bueno, no deberían tener problema con los terneros, pero bueno, como los terneros hay algún pequeñito de ahí por ahí, con el tema de los ombligos y los ojos y que no le pongan huevos en el culo y cosas de estas y cagan algo blanco, porque ahora las moscas en septiembre, cuando están para desaparecer, ¿sabes? Están muy enfadadas de esto, ¿sabes? Para reproducirse y poner huevos y tal, y hay que tener cuidado. Mediados de septiembre y con esta humedad que hay ahora, que ha llovido, ahora que hace calor, es muy peligroso para el tema de fastidiarse una vaca, un ternero. Y de paso que viene Enrique con el tema del para mirar, para cortar ahí, para mirar esas dos y cortarle las uñas a los otros dos, y bueno, y con el podólogo, y a ver si antes los vamos a levantar temprano y vamos a darle caña a todo, que queden todos los terneros y todo listo para el tema de las moscas, que así hasta por este año acabo el bote, que después el bote sí lo hay que acabar, porque si no eso no vale de un año para otro. Dicen que pierde bastante y gastarlo todo este año y listo. Así que nada, estoy saliendo por ahí que tengo que levantar la válvula. Y así que nada, así que vamos a cerrar y queda listo para mañana eso todo de la manga. Y nada, mañana solfataremos las vacas y a ver si miramos esas que tal y queda todo listo. Así que nada, mañana es otro día, ya iré grabando cómo es el tinglado. Así que nada, vamos a ir. Beitum. 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 Eka, Beitum. Bueno. Objetivo conseguido. Bueno, vamos a darles caña con el tema de las moscas, mientras que no viene Enrique el podólogo, y moscas, garrapatas y mosquitos y todo tal. Y dejamos esas 4 hay que mirar y listo. A ver si se tranquilizan un poco y listo. Vamos a recoger el hilo del pastor que le teníamos atrancado para que no pasara. Así que nada, bueno, hay un mezcladillo de vacas. Uy. A ver si se tranquilizan y entran bien a la mano en el potro y todo. Así que nada, vamos a ir. Bueno, he traído el tractor con el generador para tener corriente para el potro de Enrique. Así que nada, vamos a ir. Win.
espinho, uma espinho. Carvalho dropado foi de parte do que é. A ver como falamos aqui. Primera vaca. Segunda vaca. Vaca. Bueno, esas ya se van. Quedan estas por sulfatarle con el tema de las moscas y garrapatas y tal, y ternero. Y esta es la cuarta y la última y la que peor está. A ver cómo va, pero por lo visto me parece que todo va bien, solo recorte y algo mazado esta, pero creo que bastante bien. Acabamos, no puedo grabar todo porque bueno, hay que trabajar y eso, que le tiro un rulo porque tuvimos que dejar esta vaca que estaba algo más fastidiada. Ya voy a dar vallas que sobraron, que le pusimos ahí al potro de Enrique para que pasaran las vacas. Y esa tiene que quedar, a ver, le tengo que dar algo de antiinflamatorio y la dejo en la manga, que anda mejor, pero está muy pesada y bueno, y le tiré ahora ahí un rulo, le tengo que ir por una garrafa de agua y una cupeta para beber y la tengo que pinchar 5 días y darle 3 días de antiinflamatorio y después tiró toda la porquería y se le limpió, que estaba algo mazada, también se le pegaron. Bueno, queda ahí 5 días en la manga, así que van a tener que estar otros 5 días aquí antes de bajarlas para abajo y ya os enseñaré a ver si la pincho y tal, pero bueno, no pude grabar y acabamos de sulfatar nosotros, que acabamos el producto, que eso se pierde de un año para otro. El tema de las moscas, aunque ahora hay menos, pero bueno, por si acaso vean estas semanas de septiembre malas. Así que queda todo listo y después ahora es hora de comer, pero después de comer vamos a la cooperativa y por el medicamento antiinflamatorio y el medicamento y el antiinflamatorio y nada, estoy saliendo aquí con las vallas que no se pueda atender a todo. Y nada, que después a ver si la pinchamos y listo. Y nada, poco más, se queda la vaca encerrada y nada más, así que nada, vamos aquí. Bueno, pues he vuelto aquí, que mi padre está comiendo, pero vine aquí un momento a traerle agua y tal, como estuvo tan apurado. Y nada, sacamos una foto de la llanta, como sabéis que está rota, y ya del bebedero este azul. Y de paso que va a la cooperativa a por el medicamento y se hacen las recetas. Compramos también pollos para cebar. Y mira, tenía ese. Compramos pollos para cebar y bueno, eso, que va a la cooperativa por el medicamento, pollos para cebar y el tema de la llanta, hay un desguace que hay. A ver si encontramos algo barato para no tener que gastar, porque eso se usa para estas cosas. Y nada, a ver si encuentra algo barato por ahí. Si no, y se le cambia. Que para encontrar así una parecida, ya lleva el número de neumáticos y le saqué una foto. Y va a ir ahora a comer y ahora voy a bajar a comer también, así que vine con el John Deere y a traerle agua, que le tengo esto, bueno, menos la garrafa, y le llené el tema del agua y con un rulo, porque tiene que estar aquí 5 días hoy y otros 4, a ver si cuando llegue mi padre, que va a llegar sobre las 3 y pico, 4, entre una cosa y otra y a ver si la pincho y acordarme cada 24 horas y darle 3 días de antiinflamatorio y el otro medicamento son 5 días
a ver si va mejorando. A ver, que andar anda ligera ya anda perfecta, pero está muy gorda, está muy pesada. Y bueno, a ver. Por lo menos va mejor. No me acerco mucho, porque estas vacas al estar solas no les, sabes, siempre están como están estas ahí. Estas las voy a ir a mirar ahora que estén todas bien. Bueno, no se ve mucho porque estoy aquí en el fondo de la finca. Pero bueno, están tumbadas por ahí, en la otra esquina. Están ahora así un día o si algo enfadadas, de mañana ya están. Porque bueno, con tanto lío, el ruido del tractor y ¿sabes? El potro que bueno, huele a otras granjas, a otras vacas y siempre le da olor y bueno. Y nada, a ver si arreglamos esto y a ver cómo va esta vaca. A ver, que en principio no debería tener problema, pero nunca se sabe. Le dio ahí Enrique, le sacó esa porquería que tenía ahí y va mucho mejor, pero bueno, el rulo le va a sobrar, pero cuando se acabe ya le abro y que lo coman las otras. No come, paraba algo de comer. A ver, está pesada, pero podía estar más gorda. Bueno, le eché algo ahí, un lubre de spray porque se mancó un poco. Queda por parir, va atrasada, va de todo. Bueno, ¿qué se le va a hacer? No va a salir todo bien. Y nada, así que nada, a ver si se pincha hoy y otros 4 días de eso, antiinflamatorio. Que a ver, que no voy a grabar ni cómo se pincha, que para pincharla, ¿sabes? La acerco aquí al potro, que me gusta mucho más este. A ver si tengo que hablar con el tema este de Dismagas, si me hace un intercambio, porque no me gusta mucho el potro. Es cómodo para transportarlo en los brazos del tractor, pero las vacas no, ¿sabes? Como pisan metal y solo entra una, aquí entran 2 o 3, no es lo mismo. No, las puertas son más cómodas para abrir, que se abren aquí en la... qué sé, no sé qué hacer. A ver, que igual es a probarlo, pero se ponen locas de todo. Con el otro potro, estas entran aquí más tranquilas porque pisan suelo y no sé qué hacer. Estoy indeciso porque tengo que comprar unos bebederos para poner en estas fincas para enchufar la traída y se me hace un intercambio, no sé, a ver, porque el potro es caro y esto es baratísimo y funciona mejor. El potro me parece que cuesta el doble que esto y para mí, ¿sabes? Solo cabe una vaca y es más cómodo por si hay que prenderlas, pero, ¿sabes? Si las hay, pero qué sé. No sé, esto es, para mí es muy cómodo y barato. No sé, a ver, que no sé qué hacer. Hablaré con mi padre a ver qué le parece, pero y con el de Dismagan a ver qué me dice. Pero estoy indeciso porque estuve viendo, por ejemplo, las novillas estas nuevas que las metimos con el potro el otro y para mí que entraban algo peor en el otro, no sé. En este parece que entraron mejor, como estaban con las vacas más viejas, no sé qué hacer. A ver, lo tendré que pensar, a ver, porque es todo tan caro. A ver, no sé, a ver, ya os comentaré qué hacemos, porque son decisiones que se van tomando así, me parecía que era mejor, pero igual estaba equivocado, no sé. Bueno, pues nada, le queda silo, agua, la vaca, como os digo, la acerco ahí ¿ves? Para pincharlas igual es mejor el potro, que sé, no sé, igual, o me lo quedo o compro otra de esta, a ver, no sé, es que todo tan caro. A ver qué se hace, no sé. Estoy hablando ahora por hablar porque se me vino, o sea, lo venía pensando mientras venía con el tractor por aquí arriba, que me parece que entraba mejor aquí. No sé, no sabe uno qué hacer porque siempre tienen miedo a que se manche, o sea, no les gusta y empiezan a dar vueltas, mira cómo pusieron todo, no sé.
A ver, hoy muy bien, que no pasó nada, no hubo golpes ni hubo nada, pero bueno, estas vacas tienen tanta fuerza que estropean todo, que... Pero bueno, a ver, pues nada, la meto ahí a ver si... A ver, que ni lo grabo, porque si no, no he acabado vídeos, que es siempre lo mismo, que pasa eso. Que... a ver si tal, y el tema del medicamento este y el antiinflamatorio y todo el rollo es intramuscular, ¿sabes? Es solo así pinchar en el cuello. Que no tiene misterio, aparte que no tengo... Que podía poner el móvil ahí grabando como la pinchada, pero paso más trabajo para poner el móvil para grabar que hacer el trabajo. Así que os imagináis cómo la pincho. Pero bueno, ya es lo de siempre. Así que a ver si en 5 días está perfecta, porque las quería sacar de esta finca, se complica todo, macho. Les quedan un rules por ahí, pero por aprovechar. Tienen ahí montones sin acabar, pero... Quiero decir, tienen que pastar ahora, no mucho, pero estaba mucho mejor en la finca ahí de casa. Y le dejaban descansar esta finca, sobre todo la hierba sembrada. Que estos días que va a venir esta semana buena. Y que tire la hierba. A ver si acabamos con eso y las bajamos para abajo y les tengo que poner el pastor. Así que nada, básicamente es eso. Estas vamos a pegar una revisión, que esté todo bien, los terneros sobre todo. Y esa tendrá que quedar ahí en la manga hasta que se recupere. ¿Qué se le va a hacer? En 5 días esperemos que esté hoy y otros 4, a ver si los 4 siguientes. Esperemos que esté otra vez perfecto. Así que nada. Por suerte ha salido bastante bien, estaba más preocupado, pero se ha portado muy bien y Enrique sabe, está de estar todos los días con esto y muy bien, todo perfecto, no hubo ningún problema. Y el único problema es que esa vaca, que igual la pude meter antes, igual fue fallo mío, como nunca las metí en el potro, no sabía cómo iban a reaccionar, como está retrasada para parir, qué sé, pensaba que iba a abortar, qué sé. Y a ver cómo le va, no debería tener problema, el medicamento ya no es tan fuerte para vacas así que están próximas al parto y a esta aún le queda, pero no le queda mucho. Y bueno, a ver cómo va el tinglado, vamos viendo. Pero bueno, a ver, no sé. Vamos a ver cómo sale el tema y ya os iré comentando. Así que nada, vamos a ver que estas están perfectas y que no se mancara ninguna y listo. Otra que se mira, está ahí, ¿verdad? Está tumbada, está bien. Así que nada, se acaba aquí el vídeo porque tengo más que hacer y después no me acuerdo de acabar los vídeos, ando empatando vídeos, ¿no? Es un lío que no se puede atender a todo. Somos ya algo atrapallados, pero es lo que hay. Y nada, que a ver si... Ahora como van, voy a tener que gastar un remolcado de rulos así de mala manera, pero bueno, voy a tener, porque me queda un rulo, tiré ese rulé, se me queda un rulé y nada, vamos a ver aquí cómo están. Que hay aquí unas, no se ven, están bajando ahí, sabes, que hay casi 2 hectáreas de la loma para abajo. Bueno, eso, que bueno, ahora como veis, la hierba que se sembró, no sé si os fijáis, que está súper verde, pues es una pena que anden machacando. Y las quería sacar de aquí, pero nada, así que las quería sacar de aquí porque me ahorraba rulos de silo, aparte. Pero bueno, es lo que hay. Porque abajo para meterlas en la manga y trabajar con el potro la finca es más pendiente y no tiene cierre como tiene estas se acercan al cierre y una persona o dos les meten en la manga como nada. Como visteis que se meten despacio, pero es lo que a ver si no pensaba que iban a estar tantos días en la manga, 5 días, bueno, se va a tirar esta semana toda, hoy es lunes, así que hasta el viernes aquí mangado, aquí estas vacas mangadas. Y son cada 2 días y algo, sin nada que pastar, les estoy dando cada 2 días y medio, 2 días y medio, 3 me parece, más o menos. O igual cada 2, es que no sé cómo les doy cuando acaban. Y me parece que vienen comiendo cada 2 días y medio, 3,
o igual cada 2 días, 4 rulos, no sé por ahí. Es que como los doy cuando acaban de, claro, siempre les tengo rulos, pero cuando acaban de comer les doy un rulo, no pienso tampoco mucho cada cuánto tiempo, como se viene todos los días es igual. Bueno, pues eso, que es una pena que, joder, esta herba sembrada que me la fastidian ahora. Que esto ahora cuando tupa, ¿sabes? Esto se va a poner mal bestia. Pero bueno, es lo que hay. Así que nada, a ver si... Nada, vamos a acabar este vídeo, que no es lo de siempre, voy a estar pinchándola a las 4 o 5 todos los días y a ver si recuperan esta semana y a ver si las cambiamos por abajo. Tengo que poner el hilo del pastor y todo el rollo, a ver si grabo un short o algo, pero no voy a hacer un vídeo. Y no voy a grabarlo porque es lo mismo de siempre, voy a ir a la finca de Serés, así que traeré dos viajes de rulos, pero es lo mismo que estos días que grabé, que es ir con el tractor o no sé si hay alguien que me pueda llevar el tractor, si no voy a ir con el John Deere el remolque, lo desengancho y cargo y listo, si no se lleva el de UFAR y por no desenganchar. Bueno, y poco más, tendré que sacar algo de purín esta semana y hay algo más que hacer, pero no me acuerdo. Pero bueno, eso básicamente es eso, así que nada. Esto queda bien, voy a comer, a ver si viene mi padre, tiene que hacer esos barrecaos y pinchamos esa vaca y esperemos que vaya todo bien. Tengo que desenganchar el generador y bueno, y mil cosas. Así que nada, este vídeo es así, fue de tal que bueno, me debería comprar igual algo Pro o algo para joder, trabajar y que se vea cómo se trabaja, pero no se puede andar trabajando y menos con vacas que se cae el teléfono. Hay que atender que no se escapen, hoy había que separarlas y todo, y es mucho lío, y no se puede atender a todo porque hacemos falta para todos para el trabajo. Yo a mi padre, si estuviera mi hermano, igual grababa alguien, pero bueno, es lo que hay. Así que nada, os dejo con esta estampa, y nada, pues nada, muchas gracias por ver los vídeos, dale a like, suscríbete, y nada, comparte y comenta y todo eso. Así que nada, muchísimas gracias por ver los vídeos y nada, nos vemos en la siguiente, a ver si les cerramos ahí y está mejor esa vaca y nada, a seguir ganando dinero. Así que nada, vamos a seguir. Bueno, dije que no iba a grabar. ¡Uy, ¡ey, toma! Ya no me cago un día. A ver, os voy a grabar el primer día. A ver, es que me cuide mal aquí el rulo para meterla. Uy, aquí tiene la vaca. Vamos a pincharla, que al final he venido tarde porque cada un día hay tanto que hacer y lo prefiero dejar ahora para esta hora porque al final de la tarde, porque siempre les vengo a echar un ojo, que es cuando mejor se ven los terneros mamando y todo perfecto, y a ver si tranquilizar un poco y nada, por eso lo dejé ahora, que estuve colocando el hilo del pastor y todo eso y arreglando donde saca el aro, estuvimos arreglando, ¿sabes? Arreglando los hilos de pinchos y las estacas de viguetas y estacas de madera que había por ahí, que rompió el árbol cuando vino el castaño, y puse el pastor por donde no hay alambrado, que en la finca de la casa no está toda cerrada, pero bueno, en un futuro la cerraremos. Y ahora nada, vine ahí con el coche, de paso que vengo a ver esta se va a quedar aquí, como sabéis, 5 días. Y así que nada, la vamos a pinchar y a ver mañana si le saco. Mañana le tengo que sacar el vendaje, que era más bien para que no sangrara ni cosas de estas y que le cortara la sangre y le queda el taco. Así que nada, la vamos a pinchar y esperemos que mejore. Tiene por encima del lomo 6 de las moscas, así que no, entre que tengo agua y silo no va a tener duda aquí, y además está en la sombra aquí de los eucaliptos. Y nada, le vamos a dar aquí 3 días ketofar antiinflamatorio, intramuscular, todo, y egimicina 5 días 40. Así que nada, vamos a pincharla y esperemos que en 5 días las podamos bajar ahí para la finca de casa, todas estas, y nada, y poco más, que a ver si mejora algo y se pone fuerte otra vez, como está, que esta vaca suele estar siempre muy gorda, pero bueno, como está así media, pero bueno, a ver si conseguimos que mejore. Así que nada, vamos a
a pinchar. Vamos a seguir, venga, al final de vídeo, chao.